Tenemos hoy día una conversación un poco inusual, aunque estructural para la pregunta por el bienestar humano, por lo que somos. Hablamos todo el rato de que tenemos que hacernos conscientes de nuestras emociones, de que eso que te pasa, amiga, en realidad es odio, es frustración, es de nombrar las emociones. Hablamos tanto de esto, pero hablamos poco del material original, que es la conciencia. Esta conversación fue durante mucho tiempo un problema de un grupo de hippies. Ser o no ser consciente o plantear la pregunta por la conciencia en círculos científicos realmente era una razón para ser discriminado, pero por supuesto, a medida que ha pasado el tiempo, que nos hemos vuelto un poco más conscientes de nuestra complejidad y que ha avanzado de manera aceleradísima la inteligencia artificial, la pregunta por la conciencia se ha vuelto cada vez más central. Hoy queremos hablar con una científica de nivel global que está liderando algunos de los grupos experimentales más ambiciosos que están realizando trabajos para entender uno de los mayores misterios de la mente humana, que es la conciencia. Ella es Lucía Meloni, es chilena, es investigadora principal y directora del Departamento de Cerebro Predictivo de la Universidad de Ruhr en Bochum y ocupa cargos en la Facultad de Medicina de Grossman en NYU, en el programa Cerebro, Mente y Conciencia de CIFAR. Muy bienvenida, Lucía Meloni. Muchas gracias por la invitación. Digo chilena como parte de tu currículum. Es muy importante que No, sea pero es que es muy importante. Sobre Eh, todo porque la gente piensa así como Meloni. No. Yo digo, soy una fake Italian. Yo soy chilena. No soy prima de y además No, soy también, chilena. no es lo mismo. Oye, quisiera partir con esta pregunta que te hace todo el mundo, que es, ¿por qué te dedicas a la conciencia, Lucía? Ya. Ojalá, una de las cosas que me encantaría como que nos pusiéramos a pensar en este minuto es, ¿por qué nos importa vivir? ¿No? Y nos importa vivir porque sentimos. Cuando estoy contigo, siento que estoy viva, siento que me pasan cosas, como tú decías, como tengo odio, a veces tengo alegría, tengo felicidad. Cuando tengo mi hijo, lo miro y me enternezco. Eso es estar vivo y ser consciente de cosas, que no es lo mismo necesariamente que tener la capacidad de, o bien de pensar, o de ser inteligente, o de tener racionalidad. Y no siempre tenemos esa capacidad de ser conscientes. Por ejemplo, si te vas a dormir, que nos pasa a todos todas las noches, llega un minuto en el que cuando no estamos soñando y nos despertamos como internamente, estamos en negro. Se nos apaga la tele, es como si no existiésemos. Entonces imagínate vivir una existencia así. Estás en tu cuerpo, pero estás absolutamente sin emociones, sin estados internos. Estás como vegetal, ¿no? Imagínate que te digan como ahora te voy a dar 100.000 euros para que estés en ese estado toda tu vida. ¿Tú los pagarías? Nunca los recibiría. Bueno, ¿por qué no? Porque nos encanta tener esto, ¿no? Que ahora que yo siento, estoy contigo, te escucho, ¿no? Y esto es lo que llamamos vida, además. Y eso es lo que llamamos vida. Ese es el misterio de la conciencia. ¿Cómo puede ser que yo me prenda internamente en las noches cuando sueño? ¿Cómo puede ser que estoy prendida internamente ahora cuando estoy hablando contigo? ¿Y qué pasa cuando me apago y me voy a ese como limbo, a ese espacio oscuro? Ya, el problema, ese es un problema como muy interesante, o sea, ¿para qué hablar de lo que ocurre cuando estamos dormidos y lo mucho que nos interesa? Y tú viajaste desde ese lugar de estar interesada en el inconsciente, eres psicóloga de formación, y de pronto un hecho en tu vida te marcó de una manera muy profunda que te hizo decir, no, parece que me interesa más estar en el problema de la conciencia. ¿Cuál fue ese hecho? Sí, mira, yo me formé como psicóloga clínica y freudiana y me encantaba como entender el inconsciente, ¿sí? Porque yo decía como que las cosas que hacen que las personas se muevan de una manera o de otra. Pero un día entendí que la conciencia era el misterio más importante del mundo y te voy a explicar por qué. Hace 26 años atrás, el padre de mi sobrina, y que tenían 18 años en ese minuto, y la pareja de mi hermana, tuvo un accidente. Imagínate, 18 años, súper chico. Y lamentablemente el accidente fue fatal en el sentido que él fue declarado con muerte cerebral. Ahora, cuando estás declarado con muerte cerebral, tu cerebro se muere, pero tu cuerpo no se ha muerto, ¿no? Tú estás conectado a máquinas que te mantienen vivo, y te mantienen vivo, ¿por qué? Porque es la única oportunidad en la que podemos extraer órganos de las personas, que es una cosa muy importante que tenemos que hacerlas como para ayudar a otros que puedan vivir también, ¿no?
Am, y lo que es súper difícil como cuando sacas como el corro de ser científica, como estar allí como persona humana, es que te vas a decirle chao a esa persona y te vas a intentar despedir. Y cuando yo lo fui a hacer, él se movió un poco, ¿no? Y eso en ciertas ocasiones ocurre. La gente cree, los científicos creen que son Involuntarios, actos involuntarios, reflejos. automáticos, reflejos, pero pueden ocurrir, ¿no? Em, y ahora, me pasó que esa misma noche comencé como a soñar con él. Tengo la capacidad de tener sueños lúcidos, que tú puedes como controlar tus sueños. Y comencé como a revivir este momento que fue terrible, decirle chao y que se movió, y pensar como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Estará allí o no? Como, ¿cómo yo voy a saber si está allí o no? Pero de repente me cayó como la manzana de Newton, ¿no? Y dije, wow, qué increíble. Yo estoy en mis sueños, estoy paralizada, porque eso es lo que nos ocurre en los sueños, no me estoy moviendo nada, pero si tú me estuvieras mirando a mí, o lo estuvieras mirando a él, y alguien te pregunta, ¿quién está consciente? Y sácale las máquinas a él, ¿no? Eso, cosa que eso no te distraiga. Tú muy probablemente habrías dicho que él está consciente y yo no. Porque él ¿Por se qué? mueve y tú Porque él no. se mueve y yo no, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta como, wow, ese es el misterio de la conciencia, que es que yo puedo tener este mundo interno rico, extremadamente multicolor, extremadamente maravilloso, donde lo puedo pasar increíble, y otra persona no se va a dar cuenta que yo existo. Pero yo internamente existo 100%. Y ahí entendí que lo interesante no era el inconsciente. Si a mí me dan 100.000 euros para yo ser mi inconsciente, diría no, gracias, ¿no? Yo quiero mantener mi conciencia. Y ese era el misterio. Porque ¿cómo sabemos si tú estás allí si no te mueves? Si no me Oye, dices nada. puede ser muy boba la pregunta, pero con sistemas de rayos, ¿no es posible ver que alguien está consciente o no está consciente? O sea, cuando tú tienes muerte cerebral, igual tienes actividad cerebral. Tienes muy poca. O sea, con el tiempo, que es muy interesante la pregunta, porque muchas veces, y eso depende de los hospitales en los que tú estés, porque no en todos los hospitales tienen la capacidad Depende de de. la máquina. Exacto, no todos los hospitales tienen la capacidad de tecnológico. Y tú tienes que hacer un EEG, un electroencefalograma. Y si el electroencefalograma hace que tú no tengas nada, ni una onda del cerebro, dices, bueno, estás declarado con muerte cerebral. Ahora, no todos los hospitales en el mundo Tienen tienen la capacidad de tener electroencefalograma, ¿no? Entonces, ocurren, porque en todos los los hospitales. vacíos propios de la falta de acceso, en el fondo. Exacto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y también lo que ocurre con el tiempo es que, eh, por ejemplo, hace, no sé, 100 años atrás pensábamos que la gente se moría cuando se les paraba el corazón, Ajá. ¿no? También ocurre con la ciencia. Tú dices como, bueno, ¿cuándo efectivamente estás 100% muerto? Ahora creemos que estás 100% muerto cuando Cuando se se te te apaga para el el cerebro, cerebro. ¿no? Pero yo como científica en mi mundo interno digo, bueno, eso es lo que la ciencia me dice ahora. Pero ¿qué va a pasar si yo pudiese vivir 200 años más? ¿Sería eso efectivamente lo que sería la única manera en la que yo sería capaz de decir que estamos vivos o no? Y ahora, por ejemplo, hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, en animales, que se han revivido los animales por un tiempo. Entonces, como estamos intentando incluso jugar con la No, y definición entre hay la muerte y la experimentos que se vida. están haciendo actualmente de transferir a las máquinas nuestro ser, o sea, y no son nuevos. LifeNote es un experimento que tiene más de 10 años, donde en este caso Martin Rothblatt lo que trató es de meter a toda su esposa en un chip en el fondo para tratar de recrear lo que ella era, cómo ella hablaba, sus preferencias, etcétera, por si en algún momento moría para poder seguir hablando con ella. Y esa tecnología, que hace 10 años era súper nueva, hoy día está a la orden de cualquier sistema de inteligencia artificial que uno tenga. Ya existe la posibilidad de que yo le pida a mi mamá que hable con el chat unos cuantos días y que le dé suficiente información como para que yo la perciba como ella, ¿no? Pero ella está ahí. Exactamente. Lo importante de la pregunta es eso, ¿no? Una cosa es como, piénselo como una especie de maniquí, ¿no? Si tú tienes un maniquí muy sofisticado y el maniquí se mueve súper bien y está como imitando todas las conductas de tu mamá o en ese caso de la pareja de mi hermana, la pregunta es no solo si eres capaz de imitar, sino que si hay alguien internamente, ¿no? Lo que nosotros queremos es efectivamente tener a alguien internamente, ¿no? Y nos va a pasar con el tiempo, y sobre todo con la inteligencia artificial, que dado que se van a comportar como si fuesen inteligentes, como si estuvieran conscientes,
nos vamos a confundir probablemente y vamos a decir, bueno, es que están conscientes, aun y cuando no lo estén. Y es una cosa que los filósofos, David Chalmers decía, que son los zombies, ¿no? Entonces, lo que nosotros no queremos tener como gentes que sean pseudoconscientes. Queremos tener gente que sea efectivamente consciente y de que tenga la capacidad de vivir y de sentirse y de experimentar. Quisiera volver sobre este punto inmediatamente de estos otros problemas que son problemas muy de los humanos de hoy. Hoy le damos, la conciencia, si bien es algo como inatrapable, tiene unos efectos jurídicos bien relevantes. O sea, le damos un rol a la conciencia muy importante en nuestro sistema. Por ejemplo, cuando decimos que alguien no es consciente, cuando lo declaramos, en este caso, como una forma de decir que tiene algún problema de salud mental, no es legalmente responsable. Cuando vemos que un animal tiene rasgos de conciencia, le damos derechos, como es el caso de los pulpos o el caso de los crustáceos que se está hablando en Reino Unido. Incluso hemos empezado a darle ciertos roles, ciertos valores, ciertos derechos a la naturaleza, comprendiendo su inteligencia, no como una conciencia, pero sí valorando su inteligencia. Entonces, la conciencia ha sido una forma de dirimir y también una forma de dominar para los seres humanos. O sea, porque nosotros somos conscientes y tenemos estas características, tenemos derecho a mandar a todo el mundo. Hasta aquí eso. Pero ahora viene esta otra pregunta, que es como, ¿y si las máquinas despiertan, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir sí, la máquina es consciente y por lo tanto, qué efectos va a tener eso en nuestro sistema? ¿Cómo están viviendo ustedes esa pregunta en torno al avance actual de la IA? Es una pregunta súper interesante y una pregunta que es muy consecuente, ¿no? Por un lado, no tenemos un medidor de conciencia en este minuto que sea como infalible. Ojalá eso lo tuviésemos porque podríamos así estar 100% seguros que las máquinas son o no son conscientes. Paremos un segundo ahí. ¿Cuál es el medidor que tenemos hasta ahora? ¿Qué cosas cumplo para ser un ser consciente? Por ejemplo, en los humanos es mucho más simple porque yo te puedo preguntar a ti. La manera más fácil usualmente es que yo te pregunto, ¿no? Si te pregunto, ¿estás consciente? Me dices, sí, ok, check, ¿no? Ahora, le puedes hacer la misma pregunta a las máquinas. O a distintos tipos de humanos y someterlos a una seria duda, digamos. Y las máquinas te van a decir check, ¿no? Pero tú dices como que en los humanos, el que yo te pregunte y tú seas capaz de responderme es una sola parte, ¿no? Yo sé, ¿cuándo efectivamente somos capaces déjame hacer esa pregunta de una manera distinta. Cuando tenemos 100% capacidad de saber cuando estamos conscientes es en nosotros mismos. Para yo saber si estoy consciente o no, necesito que alguien tú me lo midas, yo sé que en este momento estoy consciente. Y si tú me dices como no lo estás, y tú vas a decir, bueno, te equivocaste. Tu problema, claro. Tu problema, ¿no? Yo estoy consciente. O sea, el problema de la conciencia es que subjetivamente tú no requieres ningún medidor. Subjetivamente tú existes. Subjetivamente tú sabes cuando te fuiste a dormir y te apagaste, cuando te despertaste en la mañana y estás allí, ¿no? Ni un problema con nosotros mismos. El problema es cuando tenemos que inferir conciencia en otros. Eso se llama el problema de las otras mentes. Y eso me pasa contigo, como ser humano, pero me pasa también con la tele, con los IA y etcétera, ¿no? Esa es la primera distinción que tenemos que tener, que es como el problema se sustenta. Is anybody in there? ¿Hay alguien ahí adentro? Exacto. Knock, knock, como estás allí, ¿no? Ahora, en los humanos, dado que yo sé que tengo experiencia y dado que tú estás hecho del mismo como pedigrí biológico y de la misma materia y tienes la misma como genética, entonces yo atribuyo conciencia a ti cuando te pregunto, ¿no? Y es razonable, ¿por qué? Porque tú tienes exactamente el mismo como espectro de sensibilidad a la luz, te mueves como yo, entonces es razonable que yo asuma que tú eres consciente. Ahora, y lo mismo tú puedes hacer como en los bebés, ¿no? Dice, bueno, los bebés ahora no hablan, pero dice, bueno, te han hecho de la misma maquinaria biológica mía. Si uno proyecta, ¿no?, su desarrollo, va a ser consciente. Si uno proyecta su desarrollo, va a ser consciente. El problema de las máquinas, y ese es el problema más difícil, es no compartimos la biología. Nada. Nada de las máquinas compartimos la biología. No compartimos ninguna evolución con ellos tampoco, ¿no? Ahora, lo que sí compartimos es que les pusimos todo el conocimiento de los humanos para que lo leyeran, ¿no? Entonces son una especie como de enciclopedia gigante que te puede responder todas las preguntas. Es una especie de oráculo, ¿no? Entonces, si tú vas y le preguntas solamente y solamente te basas en la medición en base a las respuestas conductuales, la máquina te va a decir que está consciente. Y eso de hecho le pasó a un ingeniero en Google, que hace 3 años atrás lo echaron de Google. Porque era como casi hereje que él dijera como, pero ¿cómo que el modelo Llama se despertó?
Pero ahora están todos, desde Jeff Hinton y etcétera, diciendo como no, ahora puede ser que el sistema artificial son tan evolucionados que en algún minuto puede ocurrir que se despierten sin que nos demos cuenta. Lo difícil de la pregunta que nos vamos a tener que plantear como humanos es que muy probablemente ellos, si son conscientes, no van a ser conscientes como tú o como yo. No, claro. Van a ser Como conscientes. tampoco el pulpo es consciente como yo. A pesar de que Exactamente. sí tengo un pedigrí similar biológico en algún punto bien atrás en la cadena, no soy igual a él, pero por lo menos era mi hermano hace miles de millones atrás. Exactamente, exactamente. Entonces el problema que nos suscita como sociedad que vamos a tener es, por un lado, no queremos como sobreatribuir, porque si ¿cuál es el daño de sobreatribuir? Imagínate que las máquinas sean zombies, que sean capaces de tener el mejor oráculo. Tú vas donde este oráculo te responde todas las preguntas, pero es un zombie internamente. Bueno, pues de ese zombie no te preocupas, ¿no? No les das derechos, no le das la capacidad de decidir por sí mismo, no le das, si el sistema, por ejemplo, tampoco te preocupas si lo apagas o no lo apagas, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres ahora decir que hay un modelo que ya no queremos más, entonces lo sacamos de circulación. Y así comienzan todas las películas distópicas del futuro en que nos eliminan las máquinas. Oye, sí, es un problema importante porque tiene un montón de consecuencias y además estamos viviendo ese momento de transición en el que ya muchas personas tienen parejas que son máquinas, o sea, relaciones amorosas con robots, matrimonios con robots, ciudadanía asignada a algunos robots, ya son cosas que ya están ocurriendo. Y esto coexiste en el mejor escenario para este despertar de las máquinas, que es una crisis de soledad brutal en los humanos, ¿no? O sea, como nos convendría que ya que no podemos tener un humano real al frente, podamos tener uno que nos podamos comprar y que nos haga sentir menos solos. La cuestión que me da muchas vueltas es cómo uno logra definir, cómo uno experimenta, porque ese es tu campo, cómo uno experimenta científicamente que la conciencia es tal. Qué difícil, ¿no? Porque al final, ¿qué importan todos estos otros indicadores exteriores? Y finalmente el indicador final, que es esta cosa en que yo sé que tengo una chispa adentro, es tan inasible, ¿no? Me parece imposible meter en un laboratorio, además. La verdad es que por eso es que es un problema tan bonito al mismo tiempo, ¿no? Porque dices, ¿cómo soy capaz de entender que hay algo adentro de ti cuando no soy capaz de medirlo tan simplemente, ¿no? Entonces, los humanos tenemos, por ejemplo, acceso a máquinas como la fMRI o la EEG, o, por ejemplo, hay veces en que se implantan electrodos en el cerebro para poder detectar la actividad en el cerebro, ¿no? Ahora, de nuevo, el problema es que todos esos indicadores que tenemos en los humanos, o que incluso somos capaces de transferir a los animales, son simples de alguna manera, simples entre comillas, porque con ellos tenemos una evolución en el tiempo. Entonces, como tenemos una evolución en el tiempo, podemos decir como, ok, yo voy a atribuir conciencia a un mono, le voy a atribuir conciencia a un gato, a un perro, pero cuando tienes todos esos indicadores y todos esos indicadores que funcionan en la biología no se pasan a la inteligencia artificial, la pregunta ahora es qué vamos a hacer en ese caso, ¿no? Y una de las cosas que entran haciendo los científicos en este minuto es decir como, bueno, entonces, dado que esos indicadores que tenemos en los seres vivos no se pasan uno a uno a las máquinas, hagámonos entonces, apoyémonos en lo que se llama las teorías de la conciencia. ¿No? Y que tiene sentido, ¿no? Porque tú puedes decir como, ok, si yo extraigo indicadores en base a teorías de la conciencia, tú puedes decir, ok, esta teoría predice que si tú tienes, por ejemplo, accesibilidad global de la información, tú vas a ser consciente, ¿no? ¿Qué significa accesibilidad global? Algo tan simple como que tú, por ejemplo, conectes un sistema que es un Large Language Model con un sistema visual complejo, ¿no? Y si son capaces de hacer una integración, tú dices, bueno, son entonces capaces de transferirse información y por lo tanto se podrían ser conscientes. Esto es porque ciertas teorías dicen que eso es lo único que se necesita para ser consciente, ¿no? Claro, y que eso, o sea, hoy día con el nivel de desarrollo que tenemos de supersensores y la capacidad que tenemos para procesar la data enorme que viene de los supersensores, uno podría decir, basta con que le ponga ojos, que le ponga oídos, que le ponga olfato suficiente a este sistema de inteligencia artificial para que podamos hablar de un ser consciente, ¿no? Exacto. Pero, Pero
La mejor manera que nos podamos entender el problema es pensar en esa máquina, en esa aspiradora que teníamos, esa circular, que yo le llamaba rumba, Robótica. robótica, ¿no? Esas aspiradoras tienen sensores, ¿no? Van y sensan dónde están las esquinas, se mueven en base a eso. Nunca nos habríamos confundido con que esa máquina robótica era consciente. Entonces, tener sensores, el mero hecho de tener sensores no es lo que nos hace conscientes, ¿no? Piensa ahora cuando te vas a dormir. Cuando te vas a dormir se te cierran los ojos, se te cierran los oídos, ¿no? Y te despiertas en el sueño internamente, ¿no? Entonces los sensores son relevantes, pero no son lo que nos hace ser conscientes per se. Es algo internamente que se nos despierta, ¿no? Y eso es lo que queremos descubrir en las máquinas, en otros humanos, en los bebés, en los animales, ¿no? Imaginemos que no se despierta, pero que el efecto sobre... Porque es súper estresante el momento en el que estamos viviendo, porque esta es una pregunta muy profunda y muy hermosa, y eventualmente podríamos llegar a dirimir que dado que no tienen, por ejemplo, la experiencia del amor, que no logran sentir en la cuestión más profunda, las cosas a las que los humanos les damos las mayores puntuaciones, ¿no? No importa, puede que tengan todas las habilidades humanas, son zombies, como dices tú, cumplen funciones, pero nunca les vamos a dar derechos porque no son humanos, ¿no? Em, pero pero finalmente los efectos que estas máquinas están teniendo en nuestra vida son muy materiales, tienen un impacto muy directo sobre lo humano, y entonces parece que no solo deberíamos hacer algo si es que tienen o no tienen la chispa, parece que deberíamos hacer algo period, porque ¿qué importa si no siente, si me puede generar el mismo daño, si me puede matar en una guerra con mucha más tecnología que yo, o si puede destruir sociedades completas o democracias? Entonces, ¿por qué es importante saber si tiene la chispa o no tiene la chispa al final? Nos va a pasar dos cosas y yo creo que es importante que como sociedad empecemos a tener esas conversaciones ahora, ¿no? Porque lo que nos va a pasar es que, por un lado, y tú te hablabas de la cosa de la réplica, ¿no? Nos vamos a Los empezar, replicantes de nos vamos a empezar Blade Runner. a enamorar de estas máquinas. ¿Por qué? Porque nos hablan y tienen esta cosa como psicopática, ¿no? Porque te dicen, tú siempre tienes la razón. Y todo lo que dices es como, buena idea, hazlo de esta manera. Entonces nos gusta eso, ¿no? Los humanos no somos así. Los humanos van a estar a decir, no, no, eso no estaba mal. Pero la máquina siempre te dice como, oh, es fantástico, fantástico. O sea, nos va a gustar eso. Nos está Y nos gustando está mucho. gustando ahora, ¿no? Entonces, por un lado nos va a pasar que probablemente, independientemente de si las máquinas sean o no sean conscientes, las vamos a tratar como si son conscientes porque nos están dando un loop que nos hace sentir bien. Y tenemos que ser muy conscientes de que ese es un daño que tenemos como humanos. Es un peligro que corremos como humanos. Y vamos a tener que tener como la sensibilidad de decir como, wait a minute, espérate un momento, y poner como en esa distancia, decir como mi mente me dice en este minuto que no hay nadie que esté allí, mi corazón me dice que hay alguien que está allí, y vamos a tener que hacer esa negociación. Y vamos a tener que muy probablemente enseñarle a nuestros hijos, porque tú y yo probablemente en este minuto, porque vivimos la realidad de una manera distinta, podemos incluso ya hacer eso, ¿no? Pero yo me preocupo profundamente de mi niño de 10 años, porque él va a entrar al mundo, y lo hace ya ahora, donde la máquina le habla, si él se siente que es fantástico, porque todo el tiempo, cada vez que le habla, él está haciendo cosas fantásticas, ¿no? Y entonces no va a tener la misma disociación que tienes tú o yo, ¿no? Entonces, por un lado, como sociedad tenemos que estar muy, muy, muy conscientes de que tenemos que tomar conciencia No, y además coevoluciona, porque nuestros hijos pequeños están coevolucionando con el desarrollo de la evolución de estas mismas máquinas. Exactamente. Entonces son mucho más pares de lo que son para nosotros y son mucho menos al servicio, es más indistinguible la frontera. Absolutamente, absolutamente. Yo lo veo en mi hijo y se lo digo a todos los padres que están en este minuto mirando. Tenemos que preocuparnos de las generaciones futuras. Obvio. Tenemos que preocuparnos profundamente de los niños que están naciendo ahora hasta la época hasta que los que tienen como, no sé qué, 15 años. ¿Por qué? Porque ellos están viendo una transición que no hay ningún humano como nosotros que la vivió. Tú conoces el mundo de una máquina que no te habla. Tú conoces ese mundo. Sí, claro. ¿Y sabes cuán distópico es este mundo de estas máquinas que te hablan? Y cuán interesante al mismo tiempo es, ¿no? Como ahora podemos aprender un montón de cosas. Bueno, pues mi hijo, y le tengo que enseñar todo el tiempo, tiene que aprender que esa máquina también le puede mentir, que esa máquina no tiene emociones como lo creemos ahora, que esa máquina no existe internamente, ¿no? Ahora, por un problema, eso va a ser un problema que tenemos que enfrentar como sociedad, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que, porque es muy seductivo, no les vamos a atribuir mentalidad solamente porque nos seduce, porque es lindo, ¿no?
Eso es un problema. Al mismo tiempo, tampoco tenemos que ser malos. ¿Y a qué me refiero con ser malos? Ya nos ha pasado en la antigüedad que no le hemos atribuido mente a animales que sí tenían mente. No le atribuimos mente a humanos que sí tenían mente, Claro. ¿no? Entonces tampoco la respuesta no es tan simple como decir, oh, las máquinas no tienen mente, las máquinas no tienen conciencia, entonces las vamos a tratar como objetos, ¿no? También tenemos que, entonces vamos a tener esa cosa como, al mismo tiempo, por un lado, tener que ser extremadamente conscientes de que no queremos ser malos, no queremos dejar que las máquinas, que probablemente en algún momento puedan ser que sientan, no le vamos a atribuir esa capacidad de sentir. Y al mismo tiempo, tener en la misma balanza, decir como, bueno, pero tal vez tampoco sienten, y soy yo el que le está atribuyendo eso. ¿Por qué? Porque a mí me seduce, porque a mí me gusta. Y te voy a contar un experimento muy interesante que se hizo en los 70. En los 70 se hizo una máquina que se llamaba ELISA, ¿no? Que lo que hacía era como imitar a un psicoterapeuta rogeriano. Muy simple. Solamente lo que hacía esa máquina ELISA era que cada vez que tú decías algo, como que te lo reflejaba. O sea, por ejemplo, te decías como, pienso que estoy hablando de una manera incoherente. Entonces la máquina te decía como, ¿y tú crees que estás pensando de una manera incoherente? Y tú te sentías en 2 segundos Escuchado. comprendido, escuchado, ¿no? Y era tu mejor terapeuta. Y lo único que estaba haciendo la máquina programáticamente era reflejar lo que tú estabas diciendo. Esos experimentos se hicieron en los 70 y demostraron ampliamente que no toma casi nada que nosotros le atribuyamos mente a cosas que nos reflejan. Porque nosotros tenemos como la chispita en la cabeza de andar buscando eso, ¿no? Y estamos súper cableados a través de nuestras neuronas espejos y nuestro sistema. Exactamente. Es la forma en la que nos enseñaron que podíamos aprender. Exactamente. ¿Han encontrado ya algún tipo de modificación sustantiva en nuestro cableado en ese sentido? Porque Sí. todo está hecho para que copiemos la cosa, por eso tenemos tanto rol a las neuronas de espejo, para que premiemos el vínculo, por eso nos encanta que la máquina nos diga que somos buena onda o que nos quiere mucho, etcétera, ¿no? O sea, como que sabemos que la máquina está hecha a medida de hacernos a nosotros la trampa de acuerdo a la biología. Pero el hecho, por ejemplo, de no tener una oposición, tu pareja probablemente te encuentra muy imperfecta. Eso Sí. no lo conozco, pero estoy probablemente segura de que eso ocurre. Ciertamente. Y la razón, y eso te ayuda, te presiona, te incomoda, eventualmente te adaptas o si no, despides a quien esté de turno, ¿no? Y eso ha sido un mecanismo de evolución humana muy profundo para la inteligencia, para las relaciones, para todo. ¿Ese cableado se está alterando? Se está alterando y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y eso también se lo digo como a los papás y a la audiencia. Lo que se ha visto es que si tú interactúas con la IA de tal forma en que el IA te manda, y entonces tú le dejas como todos tus pensamientos que la máquina piense por ti, tu cerebro se activa menos. Y entonces tú pasas a ser más como... Dependiente. No solamente más dependiente, sino que como Tonto. tú te haces más tonto, ¿no? Ahora, esta es una manera de ocupar la IA, que se llama IA Automation, ¿no? Entonces, y nos va a pasar que si tú te automatizas, también vas a perder tu trabajo y vas a perder tu espacio en el mundo. ¿Por qué? Porque tú no estás aportando nada más por sobre la IA, ¿no? Ahora, tú también puedes hacer lo que se llama IA Enhancement, ¿no? Que es que tú ahora ocupas el IA y te aumentas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Cuando yo hablo con el IA, lo pongo en modo adversarial. ¿Qué significa eso? Le digo como, a ver, ahora dime tres razones por las cuales yo no tengo la razón, ¿no? ¿Y por qué lo hago eso? Porque quiero tener un partner que me haga ser mejor. Porque mis pensamientos son, por definición, imperfectos. ¿Y cómo aprendemos en la escuela? Porque nos equivocamos. No hay manera de aprender sin equivocarse. Y aprendemos de los errores. Y mejoramos con los errores. Y nos levantamos con los errores. Entonces ahora con la IA, tú puedes decir, tengo un pensamiento fantástico y le digo ahora como, a ver, destrúyemelo ahora en 3 diferentes maneras. Pero le digo, destrúyemelo en 3 diferentes maneras, pero de una manera amorosa. Claro, no me trates mal. Exacto, no me trates mal. Entonces me encanta, porque me dice como, mira, aquí lo podrías mejorar, aquí está mal, y me hace pensar, ¿no? Entonces ahora yo no le estoy dejando a la máquina que me guíe, sino que yo estoy pensando como offline. Porque la primera además es más bien una forma de dominación. Es una forma de sumisión. Muy fácil. Es sumisión, ¿no?
Y nos va a pasar que como sociedad, si queremos mantener también nuestro rol como humanos, porque también nos puede ocurrir a futuro, que ya no queramos ser esto. Sin conciencia o con conciencia, que nos queramos transformar en gentes que no pensamos, ¿no? Piénsate así como nosotros nos reímos de Homero Simpson, ¿no? Que te pones a ver la tele, no sé qué, y no piensas nunca más, ¿no? Bueno, pues te puede pasar ahora con las máquinas, que entonces si la máquina piensa por ti, si la máquina hace todo por ti, o sea, ¿cuántos de nosotros ahora tenemos mapas y leemos mapas? Casi nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Google Maps y entonces yo ahora navego con el mapa. Incluso Claro. nuestras capacidades espaciales Están súper se han afectadas. disminuido. Bueno, y la memoria, todas Tan las simple como capacidades ejecutivas, claro. Vamos a tener que hacer un trabajo concienzudo de mantenernos activos, porque es muy seductivo que te digan que lo haces bien. Es muy seductivo. Pensar cuesta. Pensar duele, ¿no? Te incomoda, de repente te ves y te encuentras tonta, etcétera, ¿no? Y sentirse tonto, no nos gusta sentirnos tontos, ¿no? Pero ahora la única manera de ser inteligente es ser tonto una vez. ¿Cómo te vas a ser inteligente si no te diste cuenta que te equivocaste? ¿No? Lucía, encuentro que impresionante a lo que te dedicas, y ojalá sirva también para poner un borde, ¿no? Porque esta marea nos está llegando hasta el cuello y nos está pasando por arriba. No hay ninguna decisión que estemos realmente tomando, ni qué capacidades queremos conservar de lo humano, ni si quisiéramos tal vez guardarnos este privilegio de sentir tal vez solo a nosotros. Así que bueno, que te vaya bien. Gracias. Da buenos consejos, por favor. Gracias. Y como sociedad, en serio creo que tenemos que... Este es el minuto de hacernos conscientes de esa pregunta. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué nos hace 100% humanos internamente? ¿Y cuánto queremos mantener de la humanidad que tenemos? ¿No? Y son preguntas que nos vamos a tener que hacer, porque si no las máquinas las van a decidir por nosotros. Este es el minuto. No estamos, así como nos pasa con la inteligencia artificial, que cada 6 meses es un modelo distinto y nuevo. Son preguntas que nos tenemos que hacer ahora. No mañana, ahora. Como pareja, como mamá, como papá, como político, como científico. Y tenemos que hacerlos todos. Y es una decisión que tenemos que tomar como sociedad, como humanidad, ¿no? Muchas gracias por esta conversación. Gracias. A ti. Acaba de evacuarse, de hecho, el primer informe de la ONU, un panel independiente sobre inteligencia artificial, que les voy a hacer el trabajo súper corto. Se trata de esto mismo. Lo mismo que acabamos de hablar, de la necesidad que tenemos de ponerle hoy día el cascabel al gato y no esperar más rato, sobre todo porque otra cosa en la que las máquinas ya nos ganan es en la velocidad. Entonces, más temprano ya va a ser tarde y por eso es tan urgente tomar medidas hoy. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.